¿qué tal? Mi nombre es Jorge Canto Alcocer, soy maestro en etnohistoria y esta es una cápsula de cultura en línea. El béisbol en Yucatán, una tradición popular contemporánea. El béisbol es un deporte moderno, surgido a mediados del siglo XIX, aunque sus reglas, su origen es mucho más antiguo, pero sus reglas básicas surgieron precisamente en la segunda mitad del siglo XIX en los Estados Unidos de América. La tradición cuenta que fue durante la guerra civil de este país, de 1861 a 1865, cuando este deporte se difundió en el país vecino. Las tropas norteamericanas lo llevaron al Caribe y del Caribe pasó sobre todo a Cuba y Puerto Rico. ¿Cómo llega a México este deporte? Siempre a fines del siglo XIX nos llega a través de dos vías, fundamentalmente. A través de los propios Estados Unidos, con quienes tenemos una extensa frontera, como con Cuba, a través de Cuba. En el caso de los Estados Unidos, además de la frontera que compartimos, muchos jóvenes en esa época estudiaban tanto en universidades como en academias militares de este país. Sobre todo las familias más prósperas enviaban a sus hijos. En el porfiriato esto fue una situación común y sobre todo las familias yucatecas, las familias enequeneras, enviaron a muchos de sus hijos a estas instituciones. Como parte de su formación, estos jóvenes aprendieron a jugar béisbol. Cuando regresaron a Yucatán, trajeron esta afición. Por otro lado, también de Cuba llegó la afición al béisbol. Como sabemos, la relación México-Cuba ha sido siempre muy fuerte, ha sido siempre muy intensa, pero particularmente siempre en la época del porfiriato, un poquito antes incluso, esta relación se hizo más vigorosa por la emigración cubana de aquellos patriotas que luchaban por la independencia de su país y que fueron reprimidos por España, que aún tenía la colonia en este lugar. En este sentido, muchos cubanos que llegaron a México trajeron también su afición al béisbol. Así fue como llegó a Yucatán, precisamente. Jóvenes ricos de familias, muchas de ellas enequeneras, trajeron el deporte, pero también los cubanos que emigraban en busca de mejores situaciones para su familia. El registro histórico nos indica que los primeros partidos de béisbol callejeros, informales, se jugaron en la ciudad de Mérida, en el suburbio de Santiago, muy cerca del centro histórico, y que fueron estos jovencitos cubanos los que jugaron estos primeros partidos informales. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la afición fue creciendo. Se empezó a jugar en Mérida, en Progreso, en Motul, Izamal y en otras poblaciones más pequeñas, y también en las haciendas enequeneras se comenzaba a jugar este deporte. La llegada de la Revolución Mexicana cambió muchas cosas, más el desarrollo del béisbol prácticamente continuó en el mismo sentido. Se fue avanzando, se fue profesionalizando, surgieron los primeros equipos aquí en Yucatán y empezaron a llegar equipos de Estados Unidos, de Cuba y de otras partes de la República, sobre todo de Veracruz y de la Ciudad de México. Eso fue a principios del siglo XX. Pero el gran parteaguas que detonó la expansión del béisbol en Yucatán ocurrió durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, que ocurrió de 1922 a 1924. Felipe era un gran aficionado al béisbol y él consideraba que este deporte iba a traer a las poblaciones yucatecas mucha disciplina, mucha lógica y muchos hábitos saludables. Felipe y su gobierno y el Partido Socialista del Sureste organizaron un equipo que era el mejor equipo de la región, se llamaban Los Rojos, en alusión a los colores del Partido Socialista del Sureste, y este equipo daba partidos en todas las poblaciones del estado. Según las crónicas, la población se paralizaba para poder observar a este equipo que pues daba contiendas contra equipos locales, generalmente ganaba por gran carreraje, pero lo importante era que la afición se fue desarrollando a partir de estas situaciones. Poco a poco fue avanzando esta afición,
se convirtió, como hemos dicho, como se titula esta cápsula, una auténtica tradición popular. Para 1946, la afición era tan grande que aquí se organizó la Liga Peninsular, que en su momento fue una de las ligas más importantes y competitivas de todo el país. Aquí en Yucatán jugaron jugadores de grandes ligas, jugaron los mejores peloteros cubanos, los mejores peloteros nacionales, y esto fue creciendo y creciendo aún más hasta que llegó al punto que Yucatán entró a la liga más importante del país, la Liga Mexicana de Béisbol, a través del equipo Leones de Yucatán en el año de 1954. Como sabemos, este equipo pertenece todavía a la Liga Mexicana de Béisbol, es uno de los equipos más importantes del momento y pues los estadios que ha tenido tanto los Leones de Yucatán como los estadios donde se juega béisbol han sido siempre de los más importantes del país. Actualmente, miles de personas, miles de jugadores, miles de yucatecos y yucatecas juegan, sobre todo los fines de semana, al béisbol o sus derivados, especialmente el softball. A estos juegos que se organizan en prácticamente todas las poblaciones del estado asisten decenas de miles de personas. Es un deporte, una actividad muy especial, porque es un deporte que no se rige por el tiempo, porque es un deporte en el que los cambios de mando en un partido son dramáticos, son fugaces. El equipo que tiene ventaja la puede tener durante escaso tiempo y perderla en un parpadeo. Ello ha llevado o ha desarrollado una gran pasión por este deporte y ello ha motivado que los seguidores más entregados de los equipos pues realmente no los abandonen en ninguna circunstancia. Esto ha convertido también al béisbol en una actividad familiar en donde se platica, se conversa, se cuentan anécdotas, se cuentan leyendas de grandes regresos de los equipos, de derrotas terribles, de batazos impresionantes, de atrapadas extraordinarias. Esas leyendas forman parte precisamente de esa tradición popular que en Yucatán significa este deporte. Hace cerca de 150 años fue que llegó el béisbol a Yucatán. Se jugaba en las calles de la ciudad de Mérida. Muy probablemente los primeros juegos fueron esos que rememorábamos hace un rato, de los cubanos llegados por la emigración en el suburbio de Santiago. Hoy en día, un beisbolista yucateco juega ya en el mejor béisbol del mundo y miles de otros jugadores y jugadoras lo hacen cotidianamente. Muchos de ellos es su vida, de eso viven realmente, a eso se dedican, eso les permite mantener a sus familias. Otros lo hacen por amor, por la dedicación, por la entrega que significa este deporte. Lo que no nos queda ninguna duda es que el béisbol no solamente es el deporte más popular de Yucatán, sino es patrimonio cultural de los yucatecos, es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra historia. Muchas gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.